Bueno, buenas tardes a todos. ¿Alguno que me diga si se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe, se ve bien. Sí, perfecto. Buenísimo, gracias. Así Sí, después profe. no me quedo un Perfecto. zapallo pensando que se ve. Bueno, somos 32, hay anotados 57, un numerito bastante más grande que el del año pasado. Así que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos con tanta gente. Bueno, ante todo les doy la bienvenida a todos. Eh, Mi nombre es Juan Pablo Rubio. Yo creo que soy el primer docente del segundo año con el que se cruzan, porque empiezan las clases hoy, así que conmigo van a ver durante el primer semestre hasta el receso de invierno una materia que se llama Conceptos de Desarrollo de Software. Y después, en el segundo semestre, van a ver otra materia que se llama Desarrollo de Software Seguro, que están comunicadas unas con otras, no porque sean correlativas, sino porque una con la otra son prácticamente una misma cosa. Una lleva a poder comprender la otra. No nos vamos a presentar entre todos porque somos un montón. Hasta el año pasado yo solía la primera clase, además de ver algunos conceptos chiquitos, presentarnos y contar más o menos qué hacía cada uno, pero bueno, dado que somos 57, nos pasaríamos la primera hora em, haciendo una presentación, así que no vale la pena. Nos iremos conociendo a lo largo de las clases. Yo les voy a contar, sí, quién soy yo y les voy a contar más o menos cómo va a ser la metodología del dictado de la materia. Obviamente, cómo van a hacer para poder aprobarla. Y, y después les voy a explicar algunas cositas en esta primera clase muy chiquitas, como para hacer una pequeña introducción. Y ya sí, la clase que viene nos vamos a poner ya más de lleno con el contenido. Bueno, como le dije antes, mi nombre es Juan Pablo Rubio, yo soy analista universitario de sistemas, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, estoy trabajando en Litoral Gas desde hace muchos años, antes trabajé en un banco, en el Banco Nación, em, también muchos años, hasta el 2000 y pico, 2005, 2006, no recuerdo bien, después me pasé a Litoral Gas. Y bueno, en realidad mi función adentro de la empresa es precisamente, yo soy líder de proyectos de desarrollo de software. Eh, Me encargo de tomar los proyectos que se van a hacer de desarrollo, formar los equipos y bueno, después hacer todo el armado del proyecto, la llevada adelante, el monitoreo de que se cumplan con los tiempos, con todo lo que se pactó y la entrega del producto final una vez que se finaliza. Em, la idea de esta materia no es una materia, podríamos decir, medular, es decir, no es una materia cuyo contenido a los fines prácticos de alguien que está estudiando ciberseguridad sea clave, pero sí es una materia importante en cuanto a que nosotros a lo largo de nuestra vida profesional, por lo menos por ahora, porque esto es todo muy cambiante, quizás dentro de 5 o 6 años las cosas cambien, la gran mayoría de las aplicaciones de ciberseguridad se hacen sobre software. Entonces, por ahí lo que hacemos en esta materia es entender de dónde viene el desarrollo de software y cómo llega hasta donde estamos hoy para poder entender en la segunda mitad del año qué parte tenemos que hacer nosotros para que ese software que nosotros vamos a desarrollar tenga los conceptos de seguridad adecuados y no sea un colador por donde nos entren para hacernos cualquier tipo de maldad. La materia se va a dar todos los días lunes en este horario. Yo la voy a grabar, después lo voy a subir en la sala por si alguno por razones laborales tiene que cortar o lo que sea. No hace falta que me avise, se va, después lo mira.
yo les recuerdo que la sesión toma asistencia. La asistencia tiene un mínimo, yo la verdad que lo desconozco, creo que es el 70-75%, pero hay una asistencia mínima que tienen que tener. No es estricta, si uno tiene motivos, pero mi recomendación, ya que el año pasado tuvimos algunos problemas, es que este, traten de participar. No hay problema si un día están en el laburo y solo pueden escuchar y no pueden hablar, no pasa nada. Eh, si les queda alguna duda, hay un canal de comunicación acá vía chat interno donde se puede preguntar todo lo que quieran. Están mis datos personales, inclusive mi WhatsApp. Obviamente no me van a andar mandando WhatsApp para hacerme preguntas de la materia, pero cualquier cosa que ustedes consideren que realmente es importante, sí lo pueden usar. Y la materia se divide en dos unidades. Una primera unidad muy cortita, que es una introducción, que van a ser tres clases. Y luego vamos a hacer un pequeño parcial online, digamos que así con multiple choice. Y después un segundo parcial que se hace al final, ya casi terminando el semestre, que ese sí es más completo, con más contenido. Y entonces sí, después vamos a la parte del rendir la materia propiamente dicho. La materia se puede promover si uno considera que, digamos que las notas de las actividades que no son sincrónicas, que se dejan para hacer en la semana, más la de los parciales, en todos los casos supera un 8, uno puede promover la materia y evita rendir el final. De todas maneras, así como la tecnología evoluciona, nosotros también evolucionamos. Y, digamos, hoy en día nos encontramos con un nuevo desafío que es la inteligencia artificial. ¿M? A nosotros nos pasó en una etapa en la cual, de golpe y porrazo, cuando salió este bendito chat GPT, todos nuestros alumnos aprobaban las materias milagrosamente en una forma excelente. Hasta que, bueno, con el correr del tiempo nos avivamos de que en realidad los que estaban aprobando no eran los alumnos, sino este bendito chat GPT que contestaba todo. Entonces, bueno, le tuvimos que ir encontrando la vuelta. Y ahora, por lo menos los exámenes que tomo yo, los tomo con multiple choice, pero después aleatoriamente hago preguntas personales con cámara prendida y yo, digamos, después de 50 años que tengo, ya me doy cuenta si alguien me está caminando o no. Acá la idea es que ustedes se lleven algo y les sirva para su vida profesional. No es venir a probar por aprobar y listo. Esto ya no es la secundaria donde ustedes gastan una fortuna de plata para hacer este curso y la idea es que aprendan. A mí yo tampoco exijo una cosa de loco porque a mí me interesa que ustedes se lleven los conceptos básicos y nada más. Pero bueno, tampoco podemos hacer que cada uno haga lo que quiera en pos de aprobar la materia. Em, Así que bueno, eso es más o menos la forma de trabajo. Hoy, por ejemplo, cuando terminemos, esto demora un rato, así que mañana va a estar la clase grabada, pero sí ya van a tener disponible una pequeña actividad que les va a quedar durante toda la semana, que son dos preguntas. Son dos preguntas muy sencillas que vamos a hacer de lo que vamos a hablar hoy, en donde yo quiero saber, en realidad, si bien va a tener una nota, no es una nota que yo la tome como concepto. Es una nota que me va a dar a mí una percepción de dónde estamos parados, porque somos 57 y yo quiero saber, tengo que medianamente tener un nivel de quiénes son ustedes y a dónde tengo que pararme para no errarle, porque puede ser que a lo mejor justo coincida que una clase tiene mucha gente que labura desarrollando software, entonces vos tenés un nivel diferente al que si la gente labura, qué sé yo, no sé,
eh, atendiendo un supermercado donde el nivel de concepto de desarrollo de software está más abajo. Entonces uno empieza desde más abajo. Así que bueno, esas dos preguntitas las van a tener disponibles en la semana. No se olviden de hacerlas porque el no hacerlas sí es un problema. A la hora final, cuando uno va a hacer suma todas las notas, eso lo hace automáticamente la aplicación para promover y demás, y la ausencia de una tarea sí es un problema. En cambio, si uno la hace y a lo mejor no termina de convencer, eso se ve. Yo en esta primera no le doy mucha bolilla porque lo que quiero, ya les digo, es ver en qué situación estamos todos. Bueno, ¿quedó alguna duda? ¿Alguno puede abrir el micrófono, preguntar? Si no, largamos. ¿Mm? Cualquier cosa, si no, me pueden preguntar después también. Bueno, un sistema de información, nosotros tenemos que tener claro de qué estamos hablando. ¿Mm? ¿Y por qué digo que tenemos que tener claro? Porque si hay gente que trabaja acá en sistemas, les habrá pasado, a mí me pasa cotidianamente, que la gente, vos estás en un lugar y a la gente se le descompone la impresora y te dice, vos que trabajás en sistema, fíjate que no me anda la impresora. Y nosotros, los que trabajamos en sistemas de información y desarrollamos sistemas de información, no tenemos nada que ver con el hardware. ¿Mm? Nosotros, el hardware es un medio que utilizamos para poder implementar lo que desarrollamos. Pero por eso, en ese grafiquito que ustedes tienen ahí abajo de la pregunta, se nota que un sistema de información se nutre de un montón de cosas. Como bien dice la palabra, es un sistema, podríamos llamarlo incluso ecosistema, porque es un montón de cosas que participan para formar un sistema de información que yo uso para resolver una problemática. Todo sistema de información se hace con un fin. Nadie hace un sistema de información porque está aburrido, digamos. Puede ser que lo haga porque está aburrido, pero tiene que tener un fin. ¿M? Para algo se construye un sistema. Aunque sea una pavada, que yo lo digo, lo hago porque quiero probar tal cosa, pero no se va a usar, no importa, pero tiene un fin. Nadie construye un sistema para no usarlo. ¿M? Entonces, ese fin con el cual yo construyo un sistema de información se tiene que nutrir, dependiendo de lo que yo construya, de equipamiento, hardware, de personas que lo usen. Obviamente todo sistema va a tener usuarios, no hay sistema autónomo, ni siquiera la inteligencia artificial es autónomo, porque en algún momento las personas lo operan, lo construyen, lo cargan. Un sistema de información tiene datos, porque sin datos el sistema no existe, datos sobre los que se posiciona para tomar decisiones, datos que me provee a mí para que yo tome decisiones, en fin, de cualquier cosa, un software que lo soporte, ¿m? Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié en por qué pongo esta primera placa en donde dice qué es un sistema de información, porque la gente, mucha gente, tiene la costumbre de decir sistema de información, un software. Y no es eso. ¿M? Un sistema de información es mucho más que un software. ¿Lo contiene? Sí, probablemente lo contenga. Es muy difícil que hacer un sistema de información sin software, o sería como muy rudimentario, porque muchos años atrás los había, pero un sistema de información no es un software. Entonces es importante que nosotros determinemos y logremos comprender el concepto. Sistema de información es todo un conjunto de cosas. Gente, equipamiento, datos, software y procedimientos que me ayudan a mí a resolver una problemática determinada. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un sistema de turnos de un sanatorio. Bueno, el sistema de turnos en sí es el software. ¿No es cierto? Que es el que me permite a mí entrar, fijarme la hora social, el médico que quiero, la fecha, la hora y si tiene disponible doy el turno. Bueno,
pero el sistema de información de turnos es mucho más amplio que eso. ¿Por qué? Porque ese sistema de turnos se aloja en algún servidor, lo operan personas, lo opera la gente que da los turnos, lo opera la gente que recepciona a las personas que vienen a hacerse atender, lo operan los médicos. Habrá datos adentro, estarán los datos de los turnos, los datos de las personas, las historias clínicas, qué sé yo, lo que a cada uno se les ocurre. Habrá procedimientos, es decir, cuando yo doy un turno, ¿qué hace? Manda un mail a la persona diciéndole usted solicitó este turno. En caso de querer suspenderlo, por favor, clic aquí para darlo de baja. Y después estará el software propiamente dicho. ¿M? Pero lo importante, y yo quiero que se lleven hoy para arrancar, porque lo vamos a ver mucho acá en adelante, que un sistema de información no es el programita que da turno, es mucho más amplio el concepto. ¿M? Cualquier cosa, abren el micrófono y me preguntan, porque yo el chat de acá no lo veo. Estoy pasando la presentación, así que yo no veo si escriben algo, así que levantan el micrófono y preguntan a voz alzada. ¿Eh? Bueno, ustedes dirán, ¿a quién le importa lo que pasaba en 1950? Bueno, sí, es cierto, pero es como si yo quisiera entender por qué la Argentina hoy es como es si no entendiera la historia desde 1810 hasta hoy. Es importante, aunque no vamos a entrar en detalle, saber cómo llegamos hasta donde estamos. ¿M? Porque así vamos a entender por qué hoy la ciberseguridad es un concepto importante y por qué no lo era en 1950 cuando todo esto empezó. ¿M? Bueno, fíjense que nosotros acá tenemos 5 etapas. 5 etapas. Si alguien les preguntara a ustedes cuántas etapas de desarrollo de software habría, ustedes mirarían esta placa y dirían 5. Y la respuesta en realidad sería siempre una más, porque nosotros en todo momento nos encontramos transicionando de una etapa a otra. Y hay un momento determinado que sucede algo, que eso lo vamos a ver ahora, que corta una etapa y la cierra. Es decir, nosotros ahora no estamos en la quinta etapa, estamos transicionando entre la quinta y la sexta etapa. ¿Por qué? Porque estamos incorporando cosas nuevas que en la quinta no había. Todo esto de la inteligencia artificial, son todas cosas que van apareciendo. Bueno, habrá algún momento en que va a haber un corte y se aparecerá la sexta etapa y nosotros empezaremos a transicionar entre la sexta y la séptima. Pero no importa, vamos a grandes rasgos a mencionar algunas características puntuales de cada una de esas etapas como para que las tengamos presentes. Cuando el software estaba en su infancia, es decir, no había ni computadoras ni nada, todo se hacía en forma manual, estamos hablando a mitad del siglo pasado, em, había, digamos, las pocas computadoras que había y los pocos software que se utilizaban eran puramente de procesamiento. Es decir, yo necesitaba hacer un cálculo matemático muy grande, que hacerlo a mano era imposible, entonces yo cargaba en una computadora la información de entrada y la computadora a lo mejor procesaba durante horas y al final me devolvía el resultado que yo quería, que era un cálculo. Generalmente la primera etapa de software no se usó más que para eso, para hacer grandes cálculos. ¿M? Cuando había que hacer cuestiones, toda esa época fue todo el boom del espacio, de los primeros intentos de vuelos espaciales. Entonces había cálculos que eran tan grandes que el cerebro humano podía estar muchísimo tiempo para lograrlo. Entonces, esa necesidad hizo que aparecieran las primeras computadoras rudimentarias que ocupaban, no sé, un teatro de tamaño. Y ustedes dirán, qué zarpado. No, vayan al Museo Roxen alguna vez, lo que tengan oportunidad, en Tras la Sierra, en Nono, que es un museo de antigüedades, y van a ver cosas que no van a poder creer. Entre esas, computadoras que tenían el tamaño de una habitación.
en donde uno le metía información por un lado y salía el cálculo por el otro. Y si a la mitad de las 4 horas que estaba procesando le daba un error, había que empezar de nuevo. Era una cosa secuencial. ¿Mm? Bueno, esa etapa se rompe, esa primera etapa se rompe cuando a alguien se le ocurre muy ingeniosamente que todo esa, esa información se podía ir grabando en algún lugar. Entonces, eso de que yo meto por una punta y saco el resultado por la otra, se destruye. ¿Por qué? Porque yo a medida que voy trabajando, voy grabando. Aparecen las primeras bases de datos, los primeros archivos. Entonces, ¿eso qué me permitía a mí? Que bueno, que yo podía fraccionar las cosas. Por eso hablamos de multiprogramación. Yo podía hacer un pedazo de cálculo, guardar el resultado, con ese pedazo de cálculo hacer otro pedazo de cálculo, guardar el resultado, un pedazo lo podía usar en otra cosa. Entonces empieza a modular esa programación. Entonces el software comienza a tener otras aplicaciones. Ya no era solamente para hacer grandes cálculos. Ya cuando empezamos a guardar información, empiezan a haber betas del software mucho más interesantes. Entonces se empieza a comercializar. ¿Por qué? Porque había gente que decía, no, espera, esto me sirve a mí. Ya no es la NASA que está calculando cuánta hora le va a llevar tirar el cohete a la Luna y ver cuánto demora en llegar. No, ya lo podía usar una fábrica, una empresa para ciertas cuestiones eh, puntuales, un banco. El lugar es muy grande, obviamente una computadora no estaba al alcance de cualquiera. Y después viene la etapa número 3, donde a pesar de que ahí adentro van a leer que dice incorporación de inteligencia artificial, era otra inteligencia artificial. ¿Eh? Era la inteligencia artificial que resolvía cuestiones por sus propios medios, pero nada que ver con la que tenemos hoy, ¿no? Que prácticamente es casi un cerebro humano. Era inteligencia artificial que lograba tomar decisiones de acuerdo a parámetros que yo le imponía por propia convicción, digamos. Yo le decía, si esto es A, si es A, hace esto, si es B, hace esto. Y el software tenía la inteligencia y era capaz de acuerdo a ciertos resultados, de ver qué hacer. ¿Mm? Empiezan a aparecer las primeras redes y eso es algo que cambia la segunda etapa. ¿Por qué? Porque empieza a haber interconexión, en donde yo puedo hacer un trabajo, puedo tener un resultado y se lo puedo compartir el otro a través de una red. Ya no tengo que lograr bajarlo en un disco. Bueno, a lo mejor muchos de los que están acá, si son chicos, no, ni saben lo que es un disco, pero un disco que se llevaba como una valija de avión, eran cosas de mucho tiempo atrás era descomunalmente grande. Entonces costaba mucha plata guardarlo, mucha plata comprarlo. Pero bueno, la llegada de la interconectividad de las redes hace que en esta tercera etapa empiece a haber comunicación, ¿no? Entonces, esa comunicación que empieza a permitir que yo pueda compartir las cosas de un lugar al otro. Entonces yo ya, volviendo al ejemplo anterior y haciendo algo medio rústico, no es que solamente podía tener mi sistema de turno del sanatorio A. Yo podía tener un sistema de turno y podía manejar el sanatorio A y también podía manejar el sanatorio B porque tenía posibilidades de conectarme entre sí. Entonces eso hacía que todos los desarrollos que se iban haciendo iban teniendo mayor potencia. Cada una de las etapas, como van viendo, va teniendo una característica principal. La primera, el procesamiento masivo. La segunda, el empezar a guardar la información. La tercera, la conectividad. Después viene la cuarta etapa, que ya es más actual. Ahí empecé a trabajar yo. Yo de acá para atrás, todo lo que yo les conté, yo lo conocí, pero porque todavía venía. Yo cuando entré al banco, los backups se hacían con cinta, con una cinta que tenían el tamaño, no sé cómo decirle, pero cada cinta tenía el tamaño de una notebook. Y se ponían 3 o 4 y había que enganchar la punta de la cinta en un círculo y eso empezaba a girar y bueno, y se hacían los backups así. Y si la cinta a la mitad se hacía un bollo, había que tirar todo y empezar de nuevo. En la cuarta etapa empiezan a haber sistemas potentes.
potente. ¿Qué quiere decir potente? Que empieza a hacerse foco en el procesamiento de la información. ¿M? Empieza a haber tecnología de hardware que acompaña la potencia que el software necesitaba para poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque hasta la tercera etapa el software estaba condicionado por la escasez que tenía el hardware. Es decir, toda la parte de lo que yo le contaba antes, toda la parte de hardware era muy rústica, muy pesada, muy grande, muy costosa. Entonces, si yo necesitaba potencia, me era muy difícil conseguirla. En la cuarta etapa es cuando explota esto y empiezan a aparecer las máquinas personales, donde empiezan a aparecer y se empieza a hacer hincapié en la potencia de lo que se procesa, del hardware que sostiene esos sistemas. Imagínense que cuando yo entré a trabajar, en el año 96, no estamos hablando en el final de la cuarta etapa, 95, mi primer trabajo era en se llamaban terminales boba, a lo mejor alguno acá vio alguna, no sé si de alguno tuvo oportunidad, pero se llamaban terminales boba. ¿Por qué? Porque era como un monitor, ni siquiera era blanco y negro, era un color amarillo, y nada más. Salía el cable de un agujero que tenía el escritorio con eso y vos tenías un teclado. No había mouse, no había CPU, no había nada. Es decir, vos entrabas a un equipo y todo era línea de comando con el mouse, para moverte para acá, para escribir, para buscar. Entonces íbamos por los directorios y no íbamos como con el mouse ahora, clic, 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 clic con las carpetitas. No, había que hacer CD, CD, ir para acá, montar las unidades de red. Era un laburo de perro. Ahora lo vemos como un laburo de perro. En ese momento era el laburo que había. Nadie se quejaba, a todos nos parecía lo más normal del mundo. ¿M? Pero bueno, de ahí se destruye ese concepto porque empieza a aparecer potencia, es decir, software que se puede soportar en hardware robusto, en hardware potente que le empieza a dar polenta. Al yo tener más hardware, yo puedo hacer software más poderoso. Empieza a ver el concepto de cliente-servidor. Fíjense que esa es una situación importante que marca la cuarta etapa. Cuando yo empiezo a tener el concepto de decir, yo trabajo acá y cuando quiero me conecto con alguien que está del otro lado, que me manda la información, pero yo no tengo que estar todo el día allá, porque si estamos todos allá, todo se hace más lento. En cambio, si yo trabajo acá con lo que necesito y solo interactúo cuando necesito, todo se hace más fácil, más rápido, ¿eh? Nos evitamos los choques, los colapsos, los bloqueos. Y empiezan a ver las primeras tecnologías de Internet. Internet en los años 2000 ya existía, obviamente que sí, y mucho antes también, pero empieza a ser más masivo el uso de Internet, ni remotamente lo que vemos hoy, ni remotamente. Es decir, el acceso a Internet en los domicilios en el año 2000 era pobrísimo, a través de la línea de teléfono, alguna persona que tuviera mucha plata, que podía tener algún sistema digital con antena, pero era rarísimo, rarísimo. Entonces empiezan a ver las primeras conexiones con Internet. ¿Eso qué nos facilita? Que ya no solo nos podemos conectar con el sanatorio A y con el sanatorio B, sino que también nos empezamos a poder conectar con el sanatorio que está en otro país. ¿Mm? Y eso le va dando polenta al desarrollo que yo voy haciendo detrás. Fíjense que todo esto que vamos viendo, esta evolución del software, me va a mí permitiendo cada vez hacer software no mejores, que me dan más funcionalidad de acuerdo a la etapa. Es decir, el software siempre evoluciona más lento que más rápido que el hardware. Es decir, si yo tengo hardware ilimitado, mi software es mucho más potente. ¿A mí qué me frena cuando yo hago algo? Y el fierro que tengo. Hoy, alguien quiere jugar un juego, por ejemplo, con la computadora. ¿Y qué me pasa? Y yo juego, tengo una computadora buena y juego. Y un día me bajo un juego que me gusta y ¡pum! La computadora no lo tira. Entonces, ¿qué hago yo? Y me tengo que comprar una computadora más nueva. Bueno, con esto pasa lo mismo. El software evolucionaba, pero llegaba un momento en que se encontraba con un freno. ¿El freno cuál era? No le daba la polenta de los fierros.
Entonces, hasta que la generación de hardware no hacía un avance, yo no tenía posibilidades de mejorar el software que yo tengo. Y después aparece la quinta etapa, que no es en la que estamos ahora, porque es lo que yo le decía antes. Ahora estamos pasando de la quinta a la sexta porque están apareciendo cuestiones nuevas, pero bueno, ya en la quinta etapa nosotros ya vemos, sí, una presencia de Internet muy importante, una reutilización de la información. Esto es un concepto muy importante, porque antes nosotros a lo mejor no nos dábamos cuenta, pero hacíamos lo mismo un montón de veces. Ahora ya empezamos a decir, bueno, espera, esto, por ejemplo, les pongo un dato. Hoy yo estoy programando, vamos a suponer, yo hace rato que ya no programo más, pero vamos a suponer que yo estoy mirando un error. Y digo, uy, a ver qué hizo el programador acá. Abro una pantalla, miro y digo, espera, ¿cómo se hace esto? Voy y vos con Google. Digo, bueno, a ver, qué sé yo. Envío de mail cuando hay más de un registro. Y me encuentro con el código que ya lo hace. Entonces, ¿por qué voy a inventar la rueda si la rueda ya está hecha? ¿Qué hago? Copio el pedazo, lo pongo y lo adapto a lo que yo necesito. Bueno, esa reutilización de la información, porque todo está más disponible, lo tengo al alcance de la mano. Antes no había nada. Yo me acuerdo también, ustedes perdonen, no, yo hago mucho hincapié en mi experiencia personal y lo van a escuchar a lo largo de todas las clases, ¿no? Porque como yo ya tengo una cantidad de años atrás, eh, me gusta contar lo que me pasaba a mí para que ustedes entiendan parte de lo que hablamos, ¿no? No, yo, por ejemplo, atrás de mi espalda en el banco tenía una biblioteca gigante con cientos de libros de Progress, que era el lenguaje, que era el primer lenguaje de cuarta generación que nosotros íbamos a utilizar. De hecho, hicimos varios sistemas que pasaron de COBOL a Progress, ¿no? Entonces, cuando uno tenía una duda de cómo hacer para configurar algo, para armar algo, lo que sea, ¿qué hacía? Se daba vuelta, buscaba el libro, que a lo mejor decía, qué sé yo, manejo de interfaces gráficas, y empezaba a mirar hoja por hoja, hoja, y leía. ¿Mm? Y a lo mejor estaba días hasta que encontraba una respuesta. Días, porque ni siquiera estaba en PDF para hacer un control V larga y decir, buscar por palabra. No, era a hoja física. Bueno, cuando empieza a estar todo mucho más disponible y al alcance de la mano, todo empieza a ser más reutilizable, todo empieza a ser más fácil y aparece esta quinta generación que hoy se está empezando a morir porque está dando lugar a una sexta generación en donde le estamos metiendo un montón de otras cosas, entre ellas la inteligencia artificial, pero no la de la tercera etapa, sino la que conocemos ahora, la que se autoabastece de información y se va perfeccionando y prácticamente va haciendo el trabajo que tengo que hacer yo. Bueno, esto es una tontera, pero bueno, también se los comento, digamos, hay tipos de software y su desarrollo, miles. Tanto como quieran, yo ahí anoté algunos, hay miles. Hay software de lo que yo quiera, ¿por qué? Porque para cualquier cosa que se me ocurra, yo puedo hacer un software que me ayude a resolverlo. Siempre el concepto es, yo hago un desarrollo de software con el firme objetivo de resolver un problema. Yo creo una aplicación que me ayude a resolver el problema. ¿Por qué hago una aplicación que da turnos en un sanatorio? ¿Porque estoy aburrido? No, porque el sanatorio con los libritos, como pasaba cuando yo era chico, esto no tiene nada que ver con la facultad, pero también, cuando uno iba a pedir el turno, tenía que ir hasta el sanatorio para que la persona que daba los turnos se fijara en el cuaderno el día que yo quería ir y me diera el turno. ¿Mm? Entonces, esa persona, no solamente el tiempo que yo me perdía, el tiempo que perdía esa persona, sino que, por ejemplo, el médico venía y le decía, el jueves no vengo. Entonces, esa persona tenía que llamar a los 20 que estaban anotados para avisarle que el doctor no venía y reasignarle otro turno. Le hacía perder toda una tarde, cuando hoy fácilmente yo le cancelo el turno por internet, le digo gestiona otro turno y se terminó. Bueno, el software de turno nace
para superar esa problemática y para hacer más fácil toda la gestión. No solamente más fácil para el que va a sacar el turno, para el que va a entregar el turno, sino que atrás de eso también hay gente que gestiona, gente que puede tomar decisiones con esa información, gente que puede decir, bueno, a ver, de todos los turnos que me piden por internet, ¿cuánta gente realmente viene? ¿Cuántos me cancelan? El que me cancela, ¿por qué me cancela? O el que no viene, ¿no viene porque se olvida? Bueno, entonces yo puedo tomar acciones. Yo puedo tomar acciones. Eso se llama gestión. Yo digo, bueno, si yo me doy cuenta, haciendo un análisis, que, no sé, el 40% de los turnos que yo doy por internet y que efectivamente no se produce el encuentro entre el paciente y el médico, la persona no lo cancela, quiere decir que la persona no vino. ¿Por qué? Porque se olvidó y es una probabilidad. Si yo le mando, que ahora hacen muchos así, le mando un mail el día anterior o un WhatsApp y le digo, ¿puede confirmar su turno? Seguramente de ese 40% habrá un 25% que dirá, uy, mañana tenía que ir al doctor y va a venir. Y otro 15 dirá, uy, mañana tenés que ir al doctor y no lo cancelé y lo cancelará. Y obviamente habrá algún colgado que ni lo va a cancelar ni va a venir. Pero yo voy a bajar ese universo de gente que no aparece sin dejarme a mí el espacio y sin darme a mí una respuesta. Nosotros vamos a entender a lo largo de este semestre cómo son los desarrollos de software, para qué los hacemos y por qué necesitamos, y ese va a ser el final, como introducción, por qué necesitamos protegerlos hoy de los ataques del exterior. Fíjense que si yo voy para atrás de nuevo y me paro acá, tranquilamente yo les diría, si yo tengo una computadora que es del tamaño del comedor de mi casa, donde yo le cargo un montón de datos y me va a dar el cálculo de cuántos minutos me lleva a mí llegar a la luna, yendo en un cohete que se mueve a tantos, eh, qué sé yo, años luz por hora. Digo una estupidez. Eh, esa computadora tiene problemas de ciberseguridad. ¿Alguno se anima a contestar? Esto no es evaluativo, ¿eh? Bien. Fíjense lo que... Espera, primero vamos a contestar esto. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no está conectada globalmente, no sé si se dice así. Perfectamente. Esa es la respuesta, porque estamos hablando de un componente que está aislado. Si yo tengo un software que está aislado, no, no solo Internet, no solo Internet. Atención, porque nosotros dijimos que en la etapa 3 empezaba a haber red corporativa. ¿Eh? No siempre todo lo malo, sí, bueno, a veces no, porque si yo tengo una red interna en un sanatorio y no salgo afuera, también puedo tener problemas. ¿Por qué? Porque una persona me mete un pendrive con un bicho en una computadora, me lo desparrama por toda la red del sanatorio y me tumba todos los servidores. Yo nunca salí a internet. Me entró por otro lado, me entró por un pendrive, por ejemplo. Sí, es cierto, internet me favorece el 99% de los peligros que yo tengo hoy con la ciberseguridad, sí, pero tampoco nos quedemos que es solo Internet el enemigo, ¿eh? Ojo, porque puede entrar por muchos lados. Puede entrar por lugares donde nosotros ni nos imaginamos y ya después los vamos a ver. De hecho, por ejemplo, nosotros en la empresa, yo tengo mi computadora personal que viene conmigo a todos lados, que es de la empresa, tiene puerto USB y yo tengo prohibido poner pendrive de ninguna clase. Solamente si yo tengo que poner un pendrive por una razón laboral, tengo que pedir
tengo que avisar al área de seguridad informática, ellos analizan el pendrive, lo descargan en una unidad compartida y ahí me lo permiten tomar a mí para poder utilizarlo. Pero yo no lo puedo enchufar en el puerto USB mío. Eh, no hay forma. Es decir, en realidad el puerto USB lo tengo disponible porque enchufo el mouse y el teclado cuando me voy inalámbrico, si lo tengo que usar, o un auricular, o lo que sea. Entonces los tengo que tener disponibles. Pero si yo pongo un pendrive, hay un centro de monitoreo, eso lo vamos a ver el semestre que viene, que está mirando permanentemente lo que pasa en mi computadora y automáticamente ellos detectan que yo introduje un pendrive y después puedo tener problemas. No solo porque tengo un bicho, porque desobedecí una orden. Si a mí me están diciendo no hay que poner pendrive, no hay que poner pendrive. Punto. De hecho, las notebooks ahora también vienen sin CD. Por lo menos las laborales vienen sin CD. Entonces cada vez tienen menos interacción con el exterior físicamente y entonces ahí sí pasa a ser Internet el mayor proveedor de problemas. Sí, también en donde trabajo yo, si pones el pendrive, la máquina se te bloquea, o sea, es como de repente se puso en negro y ya no se puede usar más. Y nada, hay que llevarla a la empresa, que la verifique el SOC, que no sé, un montón de cosas. Eh, pero sí, lo primero que te dicen cuando te entregan la computadora, cuando entras a trabajar, es no pongas un pendrive. Es como Exacto. lo que te dicen tus compañeros ya directamente. Es como, Mm. ni se te ocurra ponerle un pendrive a la computadora por nada. No, no, tal Y, y cual. ade- y además, bueno, por ejemplo, ahora yo trabajo en infraestructura, eh, todo lo que es cloud, y nosotros hay ahora se está implementando lo que es las claves de acceso, pero las que son personales con un pendrive, pero eso tiene que estar autorizado también lo mismo por el área de seguridad, el SOC, siempre tiene que ser el mismo pendrive, tiene que pasar por ellos, verificarlo y siempre usar el mismo puerto para esa clase de key. Y también, tipo, si usas la red de la empresa es una cosa y si usas la red de tu casa es otra y ya es como, es un montón. Mejor no usar Ustedes, pendrive. Y sí, ustedes utilizan un software muy viejo que usan llave todavía con pendrive. no, pero hay clientes que quieren que tengas esa seguridad. Es como, si el cliente lo pide, vos necesitas tener eso para entrar a, como, no, por ejemplo, al Active Directory en un Windows, que es, o Mirá. sea, es por fuera de, digamos, de la empresa, cuando estás entrando a la VM, para, para loguearse y con las credenciales está, bueno, tu mail empresarial, la contraseña, y aparte de tus verificaciones, piden que tengas una clave con un pendrive. Sí, nosotros como que nos quejamos y dijimos, Sí, estaría bueno que no, pero bueno. es una práctica, por eso te pregunté, porque es una práctica que hace ya bastante tiempo que ha caído en desuso, precisamente por eso, eh, y me extrañó, pero bueno, hay de todo en todos lados, cada uno Sí, lo sí, hace. es según el cliente. Nosotros tenemos un software que estamos tratando de migrar que es del año 2000, que es un software que quedó muy viejo, pero como es muy caro, bueno, digamos, no se podía reemplazar, ahora no queda otra porque ya prácticamente está a punto de morir y es una parte central de la compañía y bueno, valida la cantidad de autorizaciones que vos tenés para entrar con un pendrive. Y es el único que está puesto ahí, pero cada vez que pasamos lo miramos de reojo, pero no podemos sacar porque si no, no te deja usar. Digamos, su llave de uso está ahí. No lo tenés, no entra. Entonces no te queda otra, pero es una práctica que ya está como media obsoleta, ¿no? No se estila eso. En todo caso, hay otras cosas mucho más prácticas, como por ejemplo, instalarte en tu celular un doble factor de autenticación con tu huella digital y una clave, y cuando vos ingresás con la computadora en una red que no está en tu empresa, te manda tu teléfono, pone tu dedo y poneme un código y se terminó. No hay forma Claro, sí, de que sí, se ese violente, usamos. digamos. Ese es el que más usamos, el MFA con el Authenticator, con la app Authenticator, pero bueno, después están como, según el cliente, se usa
el Authenticator, o algunos usan Okta, si son de Estados Unidos, que les parece como más seguro, lo utilizan más. Y después están como la otra clase de cliente que pide como que igualmente podés tener todos los métodos de seguridad que quieras, pero el pendrive tiene que estar. Y es como que ya se fue dejando en desuso para que solo algunos usuarios lo tengan por las dudas, pero es como que ya no sirve lo del pendrive, Y digamos. no, no, es algo, o sea, puede traer más problemas que beneficios también, porque después tenés la otra, vos fuiste a un lugar, te robaron el pendrive, chau, sonaste, no tenés entrada, digamos, no tenés plan B. Tiene varios vericuetos, pero bueno, qué sé yo, viste, cada uno. Claro. Y Sí. profe, sobre eso también está también la otra cara, que es la de que se puede filtrar información por el pendrive, ya que, por ejemplo, los que tienen acceso a reportes internos de la empresa, que son totalmente confidenciales, puede ser una especie de fuga también. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, el pendrive es un arma, hoy se transformó en un arma, de entrada y de salida. Eh, digamos, vos podés, sin querer, meter algo que no se debe y podés, queriendo, sacar algo que no se debe y vender una base de datos, por ejemplo. Yo que trabajo en Litoral Gas, tengo prácticamente los datos de toda la ciudad de Rosario, porque todos son clientes de la empresa, podría venderle a alguien todos los datos de teléfono, mail de toda la compañía. Eh, no, bueno, a ver, el tema es así. Hoy en día no podemos pensar en que la solución es que no se vea, por ejemplo, desde la casa y todo, porque después de la pandemia, que para mí es el corte astronómico de la quinta a la sexta, etapa, no solamente en software, sino en todo, en forma de trabajo y demás, se ha dado cuenta de que hay muchas cosas que uno lo puede hacer desde su casa y es muy beneficioso. Y si se hacen las cosas bien, en el sentido de que están bien armadas, son seguras, son seguras. Porque a la empresa también le conviene que yo me quede en mi casa trabajando, si es que tiene forma de monitorear cuál es mi rendimiento. A mí la empresa me da un trabajo para hacer y si yo lo cumplo, la empresa me va a pagar mi sueldo y si no lo cumplo, no me lo va a pagar. Y si yo no voy a la empresa, le conviene porque no gasta en aire acondicionado, no gasta en luz, no gasta en darme agua, en agua caliente, en el almuerzo del mediodía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la empresa también es un beneficio que yo no vaya, siempre y cuando tenga los elementos estructurales para poder monitorear lo que yo hago. Yo, por ejemplo, en mi máquina acá, yo cuando quiero mirar a la noche una serie, si estoy en el comedor, pongo Netflix con el celular, pero si estoy acá, en la oficina, lo pongo desde la computadora. Es la computadora del trabajo y uso mi red local y no hay ningún problema. Pero yo sé que estoy monitoreado. Si yo entro a una página, por ejemplo, de condicionada, ahí tengo un bloqueo y tengo una sanción, porque sé lo que puedo hacer y lo que no. Entonces, en el caso de los sistemas de información de la empresa, yo puedo entrar a todos y todos tienen su auditoría, que después la vamos a ver y demás. Si alguien en algún momento detecta que yo incumplí con las normas que la empresa me pone, y bueno, probablemente tenga una sanción y pueda perder el trabajo. Entonces, lo ideal, volviendo a lo que preguntó ahí Nahuel, no es que yo no pueda entrar, sino que yo pueda entrar y tenga el desarrollo hecho de forma tal que minimice la forma de extraer información, porque hay alguien que decía, bueno, perfecto, los casinos utilizan memoria flash, por ejemplo, bueno, esa es otra alternativa, pero hay alguien, por ejemplo, Kevin decía en un momento que también una simple conversación puede generar un problema de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor un comentario que le hago a alguien, puedo estar dándole más información de la que debo y eso uno nunca sabe en qué puede terminar. Otro, y no vamos a seguir porque si no nos vamos a ir por las ramas. Otra cosa que puede pasar es que yo, por ejemplo, me vaya al baño y no bloquee la PC. Entonces, ¿cuánta gente tiene la costumbre? Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, los días que voy presencial somos 80. Y yo me levanto de mi puesto de trabajo, que es rotativo,
y yo enseguida aprieto Windows L y bloqueo la sesión, siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo por mi cargo, tengo acceso a casi toda la empresa. Y yo qué sé mientras me voy al baño qué pasa. Sí, después si pasa algo tengo que mirar la cámara de seguridad, ver quién se sentó, pero se podría haber sentado alguien en mi lugar y mandarle un mail al gerente diciéndole una barbaridad, qué sé yo. Entonces también uno tiene buenas prácticas que tiene que seguir. En el desarrollo, que es lo que nosotros vamos a ver acá, tanto en este semestre como en el que viene ocurre lo mismo. Yo tengo que tener buenas prácticas, no puedo hacer lo que quiero porque si no seguramente me voy a terminar pegando un golpe contra la pared. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿No? No, de momento, muy bien. Le voy escuchando, profe. No estoy Bueno, a hablar. ustedes ya vienen del año pasado, así que han manejado las aulas virtuales sin ningún problema. Ahí va a quedar disponible después de las 7 dos preguntitas para que hagan para la semana que viene. No, no hay apuro. ¿Eh? Y ya les digo, no es para que empiecen a buscar en internet qué contestar porque son para pensar. A mí lo que me van a servir es para ver en dónde estamos, porque yo los escuché hablar a dos o tres y bueno, uno trabaja con una cosa, otro trabaja con otra, pero no sé, me gustaría saber a grandes rasgos en dónde estamos parados y somos muchos para compartir qué es lo que hace cada uno. Así que con esas dos preguntitas yo más o menos me voy a poder dar cuenta en dónde estamos parados y me va a servir a mí. Si quieren, las pueden contestar ahora. Yo voy a dejar de compartir y voy a cortar la grabación para que no se haga tan larga.